Hola amigos, seguimos aquí en la linda ciudad de Chicago y vengo a contarles una historia 100% de migración. Una linda historia, vamos a darle. Pero esta historia no comienza aquí en Chicago, esta historia comienza hace más de 7000 años. La pizza moderna que conocemos nosotros, que es la misma que comen las tortugas ninja, fue creada en Nápoles, Italia. Pero años atrás, algunas investigaciones dicen que fueron los griegos y los romanos los que comenzaron a poner ingredientes sobre un pan plano y meterlo al horno, y así se creó ese plato, el abuelo de la pizza. Sin embargo, hay algunos estudios que demuestran que la pizza ya había sido inventada hace más de 7000 años, antes de Cristo, imagínense. Haya sido creada por los griegos, o haya sido creada por los romanos, o por quien sea, hoy en día uno piensa en pizza, piensa en Nápoles, piensa en Italia. Y la razón de la pizza es algo muy sencillo, un plato que sea fácil de hacer, que sea barato de hacer, que sea rápido y que sea rico, que sea práctico. Por eso fue uno de los platos favoritos de los migrantes en Italia por muchos años. Era el plato tradicional de los migrantes en la ciudad de Nápoles. Y así comienza la historia y la relación tan linda que tienen la pizza y el hecho de la migración. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia fue uno de los países a los que le tocó empacar toda su vida en 2 maletas y partir hacia América, el continente de las oportunidades, Estados Unidos, Nueva York, y venir a estos lugares a tratar de tener un mejor futuro. Aquí había industria, aquí había prosperidad, desarrollo, economía. Y por supuesto, muchos de esos italianos venían de Nápoles. La pizza se volvió muy popular aquí en Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con tanta migración de Italia. Pero antes, en los años 1800 a 1900, ya había muchos italianos radicados aquí en este país. Muchos italianos que venían buscando trabajo en las fábricas de ese entonces. La pizza ya existía en los hogares italianos de Norteamérica, solo que no se había popularizado ni comercializado a como la conocemos hoy en día. Aquí, por ejemplo, detrás de mí tenemos una de las principales pizzerías de Chicago, Nonnina. Hay un tour, inclusive, que usted puede hacer cuando visita esta ciudad, que es el tour de la pizza. Puede visitar muchos puntos y degustar muchas pizzas diferentes de esta ciudad. Es una cultura, tiene una vibra bastante italiana. Yo no sé por qué digo italiana, con ese acento, ¿qué carajos es esa vaina? Muchos de esos italianos llegaron a la ciudad de Nueva York principalmente. La costa este conecta muy fácil con Europa. Algunos de ellos empezaron a salir de Nueva York buscando nuevas oportunidades. Llegaron a Filadelfia. Otros más osados llegaban hasta Boston, frías tierras del norte de Estados Unidos. Y unos aún más osados llegaron inclusive hasta Canadá. ¿Y qué tiene que ver Canadá con Estados Unidos, con Chicago, con Nápoles, con la pizza, con la Segunda Guerra? Todo esto tendrá sentido en contados instantes. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 más o menos, en Montreal se fundó la primera pizzería de Canadá y empezó el furor de la pizza estadounidense también en territorio canadiense. La pizza estadounidense porque no es la misma que la pizza italiana, es la adaptación. Pero en Canadá sucede algo mágico, algo único, algo que nos cambiaría la vida por completo. Y todo gracias a un señor que se llama Sam, un griego que probó algunas pizzas en Nápoles. Vino aquí y en Canadá, en Ontario, probó su primera pizza en Norteamérica y decidió abrir su propia pizzería. Abrió su pizzería en el año 1960, también con el mismo estilo de pizza norteamericana. Pero este señor no estaba satisfecho, él quería algo más y decidió, en una idea loca, ponerle pedazos de piña a una pizza con jamón y queso. Y así nació entonces, señoras y señores, la tan polémica, odiada por muchos y amada por muchos otros, incluido yo, mi pizza favorita. Así se inventó la pizza hawaiana. ¿Ya ven por qué les digo que la pizza es el plato por excelencia del inmigrante? Un griego en Canadá inventó lo que ya era un plato italiano y lo nombró, lo llamó hawaiano. Ahí, 4 países en un solo producto. Cada migrante italiano llevaba su versión de pizza a la ciudad a la que se radicaba. El que se fue para Filadelfia, el que se fue para Canadá, el que se fue para Montreal, cada uno llevaba su versión, su receta. Pero aquí en Chicago sucedió algo muy interesante, algo que le cambiaría el ADN a la pizza para siempre. Un suceso histórico para nosotros los amantes de la pizza, que entre más la comemos, más tomamos su redonda forma en la barriga. Ya vimos cómo en el video anterior la ciudad de Chicago tuvo que reconstruirse, repensarse. Ya vimos cómo después de esa época llegaron un grupo de grandes pensadores
a armar una completa y nueva ciudad desde ceros. Pues algo muy similar sucedió entonces con la pizza. Con la llegada de los inmigrantes italianos de Nápoles, la pizza ya estaba distribuida a todo lo largo del país. Pero hubo una persona muy inteligente que se planteó una pregunta y dijo: ¿por qué siendo la pizza tan buena, simplemente tiene una capa de sabores y nada más? Y es así como en 1943, dos amigos, socios y emprendedores abrieron un restaurante aquí en Chicago llamado Pizzería Uno, un lugar donde la pizza no tenía solo una capa. Véala ahí, a la tan famosa, la Pizzería Uno, todavía existe, es toda esta casa de aquí, aquí está la pizzería. Y vamos a entrar entonces, a ver de qué se trata, a degustarla. La Pizzería Uno, lugar histórico, aquí fue donde se inventó la Deep Dish Pizza en 1943. Imagínense, esto es como un museo, pero de pizzas. Estamos aquí enfrente de la pizzería, la primera, Pizza Uno. A esta ocasión no podía venir solo, estoy aquí acompañado de un gran amigo, un parcero, y no solo eso, de un muy buen chef. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a conocer este lindo restaurante y vamos a disfrutar a ver qué es lo que nos va a presentar estos productos de acá. Vamos a comer pizza y con un profesional, entonces vamos a darle. Pero antes de encontrarme con mi invitado especial del día, el chef con el que vamos a degustar esa pizza tan especial, me vine aquí a comprar una pizza muy normal hawaiana, de esas que usted y yo conocemos muy bien, en este lugar, una pizzería de barrio bastante común. Usted entra, compra su pizza y sigue derecho y ya está. Aquí la tengo, lo vamos a sorprender. La pizza está bien presentada en una cajita. Véala, Nápoles, Nápoles. Y por dentro, pues es una pizza hawaiana muy normal. O sea, es la típica pizza de barrio. Vamos a ver qué dice mi amigo. Hermano, yo le tengo una sorpresa. Le traje algo aquí en la maleta. Mejor dicho, ¿qué va a mostrar? ¿O qué va a sacar? No, es que yo ya venía preparado. ¿Sí? Ayúdeme a abrir y verá. A ver, vamos a ver. Yo ya le traje una pizza, hermano. Pero vamos a tener problemas acá, ¿no? No, ábrala. Esta es la pizza, la mejor pizza que encontré. Ábrala y pues, bon appetit. Oh my God. Jamás voy a comer una pizza. No la soporto. Pero no, probémosla. Esta no es la pizza que vamos a comer. Pero probémosla. Básicamente estamos acá para conocer un producto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros en nuestros países siempre conocemos la pizza como una masa plana, con productos encima. Hello, how are you? Two of you? Yes, please. Honey, I want to let you know the pizza takes like 45 minutes. Okay. Are you ready to order pizza? We're ready. La pizza de Chicago es un concepto completamente diferente al de Nápoles, que si la atravesamos con un cuchillo encontramos una diversidad muy interesante de sabores e ingredientes. Una pizza que va para arriba. Veanlas, así vienen las pizzas. Esta de aquí es la pizza 1, que es la recomendada de la casa, de salchicha, pepperoni, queso, champiñones, cebollas. Y esta de aquí es la de 4 quesos y pesto. Con el calor hace que se mezclen los ingredientes, llegando al resultado final, que son estas dos bellezas de aquí, hermanos. ¿Está listo? ¿Está preparado? Listo, mi hermana. Vamos a ver a qué sabe esto. Esta es la de 4 quesos y esta es la 1. No, mire esa vaina, es que mire el espesor. Eso es una cosa seria. Se da cuenta que no hay cubiertos, ¿no? No tenemos cubiertos. Todo Todo con la mano, como es tradicionalmente. Un poco caliente. Hay que tener cuidado, es muy caliente. Pero los sabores, todo está perfecto. Y lo que más me causa curiosidad, porque es una experiencia nueva, es la masa. Es súper crocante y es una masa muy diferente a lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Entonces se van a encontrar con un excelente producto. Vamos a seguir probando. Las vegetales también llaman muchísimo la atención. Delicioso. La explosión de sabores que tenemos en nuestro paladar con todo el tema de los vegetales, el tomate, la proteína, riquísimo. Y vuelve y juega. El tema crocante de la masa es increíble, es espectacular. Muy rico. Esta va a ser mi primera vez, la primera vez que voy a probar esta pizza.
Vamos a empezar con la de 4 quesos y pesto, ¿sí o no? Ya entendí lo de la masa. Es como si fuera Una galleta. como una galleta. Es diferente. Es muy crocante diferente. y se vuelve boronas rápido en la boca. Pero vamos a probar la segunda a ver qué tal. Estamos hablando de casi 800 gramos de peso con ingredientes y todo. Uy, sí. Uy, esta es. No, esta. Buenísimo. No, yo. Chao. Gracias, gracias, gracias. Salud. Experiencia gastronómica riquísima. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que todos ustedes lo disfruten y que tengan una referencia a la hora de venir a Chicago. Muchas gracias, mi hermano. Desde Cali, Colombia, mezclado con Perú. Hermano, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Cuídate. Allá va el chef. Allá va el chef. Amigo mío desde hace más de 20 años. Una de las diferencias principales es que en esta gran cacerola se pone el queso por debajo y los ingredientes por encima, para que al poner la pizza en el horno el queso no se queme, para que con ese queso derretido y todos los otros ingredientes se mezclen perfectamente los sabores. Con este nuevo formato de pizza, Chicago enloqueció y ya no fue el único restaurante, Pizzería 1. Comenzaron a salirle otras competencias y competencias, otros restaurantes haciendo el mismo estilo de pizza, algo muy parecido. Hoy en día esa pizza ya no es una tradición italiana, ni siquiera nació en Italia. Esa pizza es una tradición de los habitantes ciudadanos de Chicago. Es un ícono de la ciudad. Usted le puede preguntar a algún ciudadano de esta ciudad dónde fue inventada la pizza. Y va a haber muchos de aquí que le van a decir fue inventada en Chicago. Después de haber degustado la deliciosa Deep Dish Pizza de Chicago, debo volver a esta, la pizza hawaiana. Yo sé que a no todo el mundo le gusta la piña en la pizza, pero esta pizza tiene una muy buena historia y un lindo aprendizaje. Porque este es el resultado de no solo ponerle piña a una pizza, sino que fue hacer lo que hacemos los inmigrantes. Mezclar lo mejor de los dos mundos. No solo con ingredientes que crean tradiciones culinarias inmortales, sino creando una nueva identidad. La identidad de la diversidad, de los colores, de las opciones. Una identidad que solo se logra cuando un inmigrante decide irse a vivir a un mundo lejano. Desde Chicago y con cariño me les despido. Saludes a la nona. Chao, Lin.